Bienvenidos a Té con Gatitos, el podcast donde mezclo todo lo friki que soy con mi amor de hablar hasta por los codos. Y el día de hoy tocaremos un tema importante que es el fandom. Pero antes, un aviso parroquial. La musiquita que está escuchando de fondo es gracias a Mario, mi mejor amigo. Mario, un beso, muchísimas gracias por mi regalo de cumpleaños. Lo amé. Y ahora sí, vamos allá. El fandom. El peso que tiene en nuestra vida y de qué manera esto se puede volver algo tóxico. Pero para hablar de esto, primero tenemos que definir qué es un fandom. Y viene de la contracción Fan Kingdom, dado a entender que este es de hecho un reino para fans. Y nos habla de un conjunto de aficionados a algún pasatiempo, juego, serie, anime, libro, grupo musical, youtubero, tiktokero, twittero, lo que se les ocurra. O sea, las posibilidades de verdad son infinitas. Puedes ser fan de lo que sea y casi cualquier cosa tiene fandom. Personalmente, puedo comentarles que llevo perteneciendo y saltando de fandom en fandom desde que tengo 6 años, 5 años, cuando comencé a ver Los Caballeros del Zodíaco. Y recuerdo perfectamente que estaba loca, pero así, o sea, de verdad ustedes no se imaginan el nivel de locura que yo les manejaba por Sean de Andrómeda. Era como mi dios. Y ahí comencé mi lento descenso hacia la bisexualidad. Pero ser parte de un fandom no es solo que te guste, ¿sabes? O sea, es una forma de vida, de verdad, es todo un concepto. Puedes ser fan de algo sin pertenecer a su fandom. Es involucrarte con toda la gente a tu alrededor que tiene esa misma afición que tú y además hacerlo crecer con tus creaciones o simplemente con tus aportaciones. Ser activa con opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando te vuelves prosumidor. Ahora, ¿qué es un prosumidor? Esto es algo que voy a tocar la siguiente semana con el tema del fanart. Es un spoiler. Pero el término es algo que va a estar muy presente en este podcast por muchísimo tiempo. Así que recuérdenlo. Y la definición es... nos habla de un sujeto que ya no es pasivo a la hora de consumir. Se vuelve crítico, se vuelve inconforme, exigente y se niega a aceptar las cosas que se le da por default. Entonces, el prosumidor, por esta necesidad, se vuelve generador de contenidos, creador de ideas, de opiniones y comienza a crear una influencia en la comunidad que lo rodea, de una marca, del producto y en este caso de un fandom. Y miren, me voy a tomar unos minutos para dar los ejemplos más claros y simples de esto, que es los fanarts, fanfics, fanmerch y las fan accounts. Y cada uno de estos temas, por cierto, va a tener un espacio en este podcast, claro que sí. Pero el día de hoy les vengo a contar de qué manera puede influir el fandom en tu vida. Y aquí me voy a poner a exponer a mí misma porque, bueno, o sea, ustedes saben que no soy precisamente la mejor tomando decisiones. O sea, eso de tomar malas decisiones es mi hobby. Hace muchos años, hace muchísimos años atrás, yo fui EXO por allá del 2011, 2012. Y al mismo tiempo era LOP, pero eso es irrelevante. Y en aquel tiempo yo estaba en rol o en fake LAN porque pues no tenía amigos y no sabía socializar. Actualmente tampoco sé socializar, no tengo idea de cómo se hace eso, pero ya tengo amigos, entonces se agradece la evolución. Yo roleaba un Sehun y en aquel tiempo conocí a un Luhan. Obviamente hicimos un Han porque pues es mi ship suprema y fueron años de ese rol. Un día este Luhan le regaló a mi Sehun un dibujo, un fanart de un Han, y a partir de ahí
mi vida se vino abajo. A partir de ahí, la verdad es que cambiaron muchísimas cosas. Conocí el concepto de fanart, obviamente. O sea, me gustaba dibujar en aquel momento, pero nunca lo consideré como algo a lo que me fuera a dedicar como de lleno. Ni siquiera me pasaba por la mente. Yo en aquel momento quería ser ingeniero en sistemas. ¿Por qué? No lo sé, odio programar. Entonces, el impacto de este fanart y de una artista en especial, muy famosa en el subfandom del Junhan, llamada Windir, fue muy, o sea, de verdad fue un impacto muy grande para mí, como para cambiar absolutamente mi ideal de todo lo que era en ese momento y dejar totalmente la idea de estudiar ingeniería en sistemas para irme por diseño, animación y arte digital. Mi motivo, mi deseo, quería crear algo para Luján. Quería crear algo para el fandom. Y fue la peor y la mejor elección de mi vida. Hasta el momento si me lo preguntan. Y ustedes dirán, ¿qué pedo con tus pinches elecciones? Y yo les diré, tenía 16 años. Perdón por existir. Y si me lo preguntan, del 80-90% de mis trabajos de universidad son Junhan o de Yuri on Ice. Porque ese es el poder del fandom. Una disculpa, estoy a un paso de pronunciar un montón de nombres que no sé realmente pronunciar correctamente. Así que, para entender cuál es el peso del fandom en nuestras vidas, tenemos que hablar de Benedict Anderson. Así que vayan por azúcar, porque se vienen muchas palabras rebuscadas. Benedict Anderson sostiene que una nación es una comunidad construida socialmente, es decir, que esta realmente no existe. Está en el imaginario de las personas, que se perciben a sí mismas como parte de esta. Y de ahí es donde surge el concepto de comunidades imaginarias. Anderson llegó a esta teoría debido a que consideró que la teoría marxista ni la teoría liberal de ese momento explicaban el fenómeno desatado en la edad contemporánea, que vino con los movimientos independencistas de las colonias europeas en América a finales del siglo XVIII, el conocido nacionalismo. El nacionalismo, por definición, es el principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y política. Pero también, y si es que siguen conmigo después de todo esto, es la definición de un conjunto de ideas y sentimientos que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. O sea, es considerada la identidad fundamental del ser humano como individuo moderno frente a otras identidades y forma parte de la esencia misma. ¿Me siguen? ¿Todavía me siguen? Ok. Entonces, Ernest Geller y Eric Hobsbawm postulaban que las naciones y el nacionalismo son productos de la modernidad, o sea que están hechos para fines políticos. Pero Anderson no. Anderson no rechazaba la idea del nacionalismo, ni creía que era obsoleto en el mundo globalizado. De hecho, valoraba intensamente ese elemento utópico, ese elemento romántico que tenía el nacionalismo y que hacía a la gente como tener ese amor por su país, tener ese amor por la gente que le rodeaba. ¿Y qué tiene que ver todo esto con un fandom? Ok. Actualmente estamos en situaciones políticas bastante complejas. Nos ha llevado justamente a separarnos de ese sentimiento romantizado que tenemos de nuestras naciones, pero no suplieron la necesidad social de formar parte de algo. De esta es la manera en la que nosotros vemos un fandom. Es exactamente la misma forma en la que cualquier persona ve a su nación. Y a todos nos ha tocado
vamos, que a todos, absolutamente todas nos ha tocado. Y sobre todo, voy a hablar yo como Citizen, con cierto fandom, cuyo nombre no quiero acordarme. Estoy hablando de la fan nacionalista, de la que podría compararse con el Street White Man, con banderas de Trump 2020 en su patio. Esa fan que incluso si no es con ella, es contra ella. O sea, no es parte de tu fandom, ¿ok? Estamos de acuerdo de eso, no tiene nada que ver con tu fandom. Pero está enterada de todo, de cualquier rumor, de cualquier cosa que pueda en algún nivel desacreditar a cualquiera que no sean sus favoritos. Sin embargo, para estas personas, su doble moral es tan fuerte que si el rumor va en contra de su grupo, va a defenderlo con uñas y dientes y encima se va a molestar por la crítica ajena. Porque si no los apoyas, entonces deberías callarte. Porque el único que puede ganar premios puede ser su fab. Y pues solamente su anime puede ganar. Y solamente su grupo favorito puede brillar. Y todo lo demás es basura, todo lo demás es flop comparados con los suyos. Pero si fuera así de simple, solamente nos bastaría como con alejarnos de esa clase de personas y ya. Pero las cosas en los fandoms no son tan homogéneas. O sea, sería muy bueno si fuera así, ¿no? Pero qué aburrido al mismo tiempo. Voy a hablar como Citizen, porque creo que es el ejemplo más obvio de un fandom súper marcado en subfandoms. Para los que no conocen el concepto de NCT, son 23 chicos repartidos en 4 subunidades y una de ellas es rotativa. Entonces, estamos hablando que NCT tiene 23 subfandoms individuales, que son las fans de cada uno de ellos. Pero además, también están las personas que están en el fandom solo por la ship. Pero esta es una realidad. Cada subfandom tiene su individualidad, tiene sus proyectos y tiene su manera de moverse entre ellas. Incluso cada uno tiene su nombre. El nacionalismo es una comunidad imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán, no los van a oír, ni siquiera van a saber de ellos. Entonces, en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. O sea, a esto me refiero que por más que tengamos un círculo de fans a nuestro alrededor, que seamos cercanas con ellas, o sea, es una cuenta grande, realmente jamás vamos a terminar de conocer al fandom por completo. Solo podemos imaginarnos cómo es. Y esto es justamente la base de los fans prosumidores, aquellos que son activos en el fandom, que crean los temas y las opiniones de manera activa. Ninguna parte del fandom tiene la misma visión que tú sobre el artista, sobre la saga, sobre el libro. Cada quien vive su fanatismo de una manera muy, muy propia, muy, muy personal, a su manera, completamente a su manera. Así que en realidad no existe un fandom tóxico como tal. Simplemente tenemos que entender que es un fandom grande cuyos prosumidores principales son personas conflictivas. Y son así de conflictivos porque nosotros les hemos dado esos espacios, les hemos dado la voz, hemos hecho eco de sus opiniones y las hemos esparcido porque son polémicas. Como fandom, debemos entender que en realidad nadie tiene la verdad absoluta y que de hecho los idols no nos pertenecen, la serie no nos pertenece, los personajes no son nuestros. Al idolatrar creaciones y idols y personas de diferentes culturas con idiomas completamente distintos, y esto sobre todo va para las fans de anime y los K-popers, podemos entender que nos arriesgamos mucho a malos entendidos, sobre todo
porque estamos trabajando con gente cuya moral no es la misma en la que nosotros hemos crecido. Entonces, esta necesidad de ser superior a eso, o sea, ser moralmente superior, a pesar de que no tenemos la misma educación, y de tratarse de temas que no nos corresponden tratar, es lo que ha llevado a los fandoms a conflictos innecesarios. Y me incluyo, me ha pasado, lo he hecho y he caído en ese error más de una vez, de hacer eco de palabras que nunca debí de haber puesto atención. E incluso ahora, a pesar de lo mucho que intento mejorar en ello, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque al ser un tema, la parte del fandom, la parte de idolatrar, muchísimo más sentimental, estar más ligado con tus sentimientos y con tu forma de ver y de expresarte, y sobre todo formar parte de nuestra individualidad. E incluso hay muchas personas que llegamos a desarrollar sentimientos amorosos, o sea, reales. Lee Dong-wook, te amo. Nos tendemos a volver posesivos, lo que nos lleva muchísimas veces a actuar con los sentimientos a flor de piel, desde el resentimiento, desde todas nuestras emociones. Y eso provoca que todas esas opiniones se difundan cada vez más. Y no lo detenemos no porque no quisiéramos, sino porque ese sentimiento de es mío, es nacional, ¿cómo puedes estar lastimando algo que yo amo de esta manera? Nos lleva a querer actuar, nos lleva a querer defenderlo, nos lleva a tener la necesidad de hablar. Y este mismo sentimiento nacionalista que desarrollamos hacia el fandom es lo que nos impulsa a crear para este. Y esto es lo que lo lleva a crecer y sobre todo a que la obra, el artista, etcétera, se fortalezca económica y socialmente. Eso le da a él también poder y lo vuelve un ícono. Un artista o un creador de contenido no está ahí para servir al fandom, está ahí para deleitarlo. Pero no quiero que me malentiendan, o sea, ser parte de un fandom, a pesar de todo lo que pude haber hecho ver, es una experiencia maravillosa a nivel creativo, a nivel emocional. Las mejores personas que he conocido en mi vida las he conocido gracias al fandom. Y sin el apoyo de los mismos miembros que se dan, este podcast no serían posibles. He visto a muchísimas chicas encontrar su camino y ver a sus sueños construirse con ayuda de la gente que admira lo mismo que ellas. Y es ahí cuando el sentimiento nacionalista se fortalece y se vuelve algo cálido. Te permite formar lazos. En todo el mundo te permite conocer culturas, idiomas, mundos que no sabías que podrías conocer y sobre todo de los que no creíste que podrías formar parte. Así que, si estás escuchando esto, quiero agradecerte el día de hoy por tomarte el tiempo de escucharme y quiero que sepas que en medio de lo que eres y lo que tienes, eres un fan increíble. Y si tienes toda la merch o si no tienes absolutamente nada, si tienes un recorte de impresión en tu celular o una colección entera de photocards, que valen más que mi casa, seguramente. Ser fan es parte de ti. Y está bien. Pero no es todo tú. No le debes nada a nadie. A ninguna persona del fandom. A ninguna persona a la que admiras. Y al contrario de tu nacionalidad y del lugar en el que naciste, esto es algo que tú elegiste. Así que deja que los buenos momentos sean más. Deja que la emoción te inunde cada vez. No pierdas esa chispa, no pierdas ese amor de fan primerizo. Y como fan, no eres mejor que nadie si haces fanart. No eres mejor que nadie si haces fanfic. No eres mejor que nadie, sea cual sea tu papel.
dentro de él. Esto no es una competencia y nunca lo va a ser. Esto es un hobby. Ya nos juzgan mucho y somos súper inadaptados como para que nuestro mismo fandom nos cree esas etiquetas. La experiencia en un fandom es algo sumamente personal, sumamente propio. No quieras arruinarle la experiencia a los demás. El conocer más, el llevar más tiempo aquí, no te hace mejor. Solamente te hace más inmune a las tonterías. O por el contrario te puede hacer más tonta. Depende. Así que, sin importar tu edad, contexto, momento o religión, disfruta tu fandom. Disfruta tu artista. Disfruta tu saga. Puede que esto no sea para siempre, pero los momentos y las enseñanzas que has tenido al lado de ellos sí lo son. Y ya por último, por favor, deja de ser un hombre blanco, religioso, extremista, heterosexual y fan de Donald Trump frente a un antro gay queriendo llevar a todos por el camino correcto, de manera agresiva, insultando y degradando el trabajo del autor, del artista o del mismo fandom. Sinceramente, a nadie le importa quién pavimentó el camino, a nadie le importan los trofeos, a nadie le importa cuánta merch tienes. Solo queremos disfrutar y que respetes a los demás. Este domingo voy a hablar sobre fanarts con una invitada especial. Y el tema va a ser dar los jodidos créditos cada vez que tomes el arte de alguien más. Mamá huevo. Y sígueme en redes sociales. Estoy como Full Night Street en Instagram, TikTok y Twitter. Si no saben cómo escribirlo, les dejo los links en la descripción. Suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Dale un like, compártelo si es que te saque una sonrisa o por lo menos entretuvo un rato. Gracias por llegar hasta acá y eso es todo. Bye bye.